Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan podido descansar eh, este fin de semana. Recuerden que nuestra última clase o nuestro último encuentro fue el día sábado, ¿por cierto? Ya tienen allí la grabación. La grabación la tienen en YouTube. Como es usual, les voy a compartir entonces el enlace de la grabación. Recuerden que igual también se las comparten a ustedes por medio del chat de WhatsApp, donde todos entonces están, o espero que estén. Si en algún punto hay alguien acá en la clase que no está dentro de ese chat, si alguien podría ser tan amable de compartírselos, se los agradecería mucho. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp, pero si alguien puede entonces compartir el enlace de conexión, se los agradecería. Bueno, por acá Diana nos dice que oye muy bien. Muchas gracias, Diana. Y recuerden que así es la parte de YouTube. Igual en las redes sociales, Diplomado SIL, tanto en Instagram, tanto acá en la plataforma pues de YouTube, tanto en TikTok como en Facebook. Los pueden encontrar de esa manera, @Diplomado SIL. Y nuestro diplomado, que es la cohorte número 7 de terapia cognitivo-conductual, con énfasis en métodos y técnicas de intervención, lo pueden encontrar acá. Entonces, lo buscan acá, lo pueden incluso pues, buscar acá en la lupa y ingresan Atentos acá. y acá está la Lo primera gratuito son todas clase. Recuerden que las nosotros clases, ¿sí? vamos Es decir, el hasta conocimiento en las... el, el día, pues son 9 días en total, es decir, 9 clases en total. Nosotros terminaríamos este miércoles 14 de mayo. Y acá está toda la lista de las clases que nosotros hemos podido entonces trabajar hasta el día de hoy. Les voy a compartir esta primera clase como es usual. Ya ustedes entonces lo que hacen es el desprendible para poder entonces ver las 6 clases que nosotros ya hemos tenido. Acá entonces se los estoy compartiendo el enlace de esta clase. Y recuerden que por acá están los números de la coordinadora Paula Contreras, que es muy importante la parte de la certificación, principalmente porque cuando se es certificado hay muchas más opciones, por ejemplo, para ese ámbito laboral que a veces puede ser difícil. Mientras entonces voy abriendo la presentación del día de hoy para que continuemos hasta donde nosotros veníamos. Recuerden que nosotros estamos viendo esa parte de la segunda generación y vamos a iniciar. Ya vimos algunos ejemplos, ya les expliqué un poco lo que era la parte de Beck, perdón, de Ellis, y lo que íbamos a iniciar es Beck con esa terapia cognitiva. Si tienen alguna pregunta de Albert Ellis, que recordemos que estábamos viendo la TREC, la terapia racional emotivo-conductual, me la pueden hacer con toda tranquilidad. Antes de pronto de iniciar con Beck, recuerden que esto lo estábamos viendo el sábado, que vimos un ejemplo desde la TREC, vimos un ejemplo de cómo identificar esas creencias irracionales, vimos cuáles eran y cuántas eran las creencias irracionales. Mencionábamos que eran 11 creencias que al principio se formaron, ya luego por facilidad o por avance, ya Albert Ellis empieza a recopilarlas en 3 grupos grandes, en 3 grupos específicos de creencias: una creencia irracional de uno mismo, una creencia irracional de las otras personas, de los demás, entonces los demás deberían ser, y una creencia irracional que viene percibida desde el mundo debería o los demás también deberían. Entonces recuerden que esas creencias irracionales eh, empiezan. Hola Lali, cuéntame un poco tu situación, de pronto te pueda colaborar. El enlace siempre es el mismo, es decir, el enlace donde ustedes se están conectando en este momento siempre es el mismo de cada una de las clases, para que de pronto si en algún punto tienen alguna duda de cuál es el enlace o dónde va a ser la clase, es exactamente el mismo.
Entonces, mencionábamos que esta parte son de las creencias irracionales. Ah, bueno, un dato. Lali, si de pronto Lali Rivero, que nos dice que no se pudo conectar el sábado, si tuviste algún inconveniente, arriba, pues inmediatamente arriba de tu comentario, no sé si te alcanzó a llegar el mensaje, está, igual te lo voy a volver a compartir por acá, te lo voy a compartir acá en la burbuja de tu chat, está el desprendible de toda la clase del día sábado, es la número 6. Entonces, como les comentaba, acá son las tres creencias irracionales que entonces Ellis nos empieza a agrupar y empezamos a ver la terapia cognitiva de Beck. Apenas hicimos como una pequeña introducción de lo que era Beck. Nuevamente les voy a compartir por acá mientras les explico la importancia pues de tener la certificación o si hay alguna duda, estos son los dos números de la coordinadora Paula Contreras. A modo general, la certificación de cualquier curso, sobre todo de los diplomados, sirve para que ustedes se puedan acreditar, para que las empresas, las universidades, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar en investigación, en docencia, que las universidades sepan que ustedes han adquirido otros conocimientos, otras habilidades tras completar pues como este programa de formación. Entonces, ¿cuáles son algunos de los usos principales? Primero, que ustedes puedan pues demostrar esas competencias ante sus empleadores, ante sus instituciones educativas, si quieren de pronto escalar de puesto, también que puedan mejorar esa parte del currículum vitae, que puedan ampliar mucho más esas oportunidades a nivel laboral. También, por ejemplo, los cursos, este diplomado les da la posibilidad de acceder a niveles más avanzados de formación, a certificaciones superiores y cumplir algunos requisitos profesionales en sectores donde de pronto exigen una certificación específica, en salud, en educación, en el área, por ejemplo, ya si ustedes quieren el área como más clínica, es importante. Entonces vamos a iniciar nuevamente. Eh, no, no, Graciela, no te preocupes. Sí, ahí está la evaluación. Acuérdate que la evaluación yo se las comparto acá al chat o si ya tú tienes pues como el material opcional, ahí lo puedes ir realizando. No lo tienes que enviar, no tienen que enviar los resultados. Los resultados es para que ustedes sepan realmente cómo está su proceso formativo. Y nosotros, ese último día, nosotros vamos a revisarlo. Es decir, lo que vamos a hacer ese último día es decir, como bueno, cuántas malas tuvieron, cuáles buenas tuvieron y poder entonces pues tener realmente un conocimiento sobre cómo están en ese proceso de aprendizaje. Ya vamos a entrar a conocer a Beck. Vamos entonces a ver una pequeña introducción de lo que es Beck, sobre todo para las personas que de pronto no lograron conectarse, y retomar con lo que son las distorsiones cognitivas de Beck. Sí, sí, Lenny, no, pero no te preocupes por la palabra evaluación. Yo sé que muchos de pronto tienen como temor a la evaluación, pero es una evaluación eh, autoevaluativa. Es decir, tú misma vas a mirar cómo está tu aprendizaje, tú misma vas a saber hasta qué punto está el aprendizaje, entonces no te preocupes, que no es una evaluación como, pues, como que tú digas, bueno, es que le voy a perder, no, no te preocupes por eso. Vamos a ver qué es la psicología cognitiva para dar una introducción a la terapia de Beck. Recording in progress.
Entonces, realmente la terapia cognitiva de Beck es una terapia que a lo largo del tiempo se ha ido implementando y empezó a ser entonces una de las terapias que más predomina, una de las terapias que tiene más aceptación, principalmente porque la terapia cognitiva de Beck tiene mucha fuerza en lo que son esos pensamientos. Algo que estábamos hablando nosotros el sábado era que ya la terapia de Beck empieza a hablar del sufrimiento. Nosotros mencionábamos, bueno, en la terapia de tercera generación, en las terapias de tercera generación, el sufrimiento hace parte inherente de la tercera generación. Les mencionaba entonces que para la tercera generación seguimos en la segunda generación, pero que en la tercera generación hablan de sufrimiento diferente al concepto que nosotros tenemos de sufrimiento. Es decir, habla de sufrimiento desde diferente al dolor. Entonces, habla igual, sigue siendo, recuerden que la terapia cognitiva sigue siendo muy desde el corte eh, del estoicismo, donde entonces habla que nosotros tenemos una valoración que es subjetiva, que hace que nosotros tengamos una percepción de los sucesos y que no son los sucesos en sí mismos los que nos generan malestar, sino esas distorsiones cognitivas. Para Albert Ellis, creencias irracionales; para Beck, distorsiones cognitivas, formas anómalas, formas equívocas de percibir una situación, de percibir un evento, de percibir cómo nos relacionamos con otros. Entonces, Beck dice lo siguiente: ante una situación, antes incluso de emitir una respuesta, se percibe, ya la estamos percibiendo, ya la estamos clasificando, ya la estamos interpretando y ya le estamos dando o le estamos dotando de significado. Y nos habla de distorsiones cognitivas, que recuerden que las distorsiones cognitivas son errores en los procesamientos cognitivos, formas diferentes pero distorsionadas de ver lo que estamos teniendo, formas equivocadas de pensamiento que aparecen de forma automática. ¿Cómo que automática? El paciente no dice, sí, yo quiero ver que esta persona de pronto está hablando de mí, está hablando mal de mí. O el paciente no dice, sí, yo sé que si me monto un bus y el bus se va a chocarme. El paciente no desea esos pensamientos, vienen a su cabeza, vienen inmediatamente, el paciente se enfrenta a esa situación y por lo regular esos pensamientos automáticos son pensamientos negativos, por eso distorsionados, distorsionan la realidad y que provocan unas emociones en el paciente que le va a generar un malestar también a nivel conductual y va a llevar de pronto a conductas inadecuadas. Entonces, entre ellas, en esas distorsiones cognitivas, destacamos varias que ya vamos a entrar a conocer. Entonces, la terapia cognitiva de Beck fue desarrollada en 1960, donde ya teníamos un enfoque un poco más desde la premisa de los pensamientos. Recuerden que para Beck y para Ellis y para esa segunda generación, sobre todo pues cuando me refiero a segunda generación, recuerden que también estaba Bandura, pero principalmente Beck y Ellis son los que representan un poco más fuerte ese aspecto cognitivo. Beck entonces nos dice que son los pensamientos los que influyen en las emociones, los que influyen en la conducta. Y el objetivo principal de esta terapia cognitiva, de este modelo, es identificar y también, al igual que lo que vemos en Ellis, modificar los pensamientos automáticos que son negativos. Habla entonces de las creencias disfuncionales, vamos a hablar también de esas distorsiones cognitivas que son diferentes a las creencias. Vamos a hablar de los pensamientos que son automáticos en los pacientes y también vamos a hablar de algo que él empieza a crear y es la parte de la tríada cognitiva de Beck. Hay unos principios clave acá en Beck antes de entrar a analizar esta tríada cognitiva que es muy interesante, pero Beck nos destaca un modelo cognitivo, es decir, ya hay un salto, ya nos interesamos más por esa parte cognitiva, por la interpretación que nosotros hacemos de los eventos, que esa interpretación es lo que realmente nos lleva a, a tener emociones, a tener comportamientos y no solo el evento en sí. Entonces habla de pensamientos automáticos que para Beck son ideas espontáneas, son ideas rápidas que pueden ser irracionales o distorsionadas, que la mayoría entonces vemos que son distorsionadas. Y a eso apunta las distorsiones cognitivas, patrones de pensamiento errados,
como la sobregeneralización, que ya la vamos a ver, un pensamiento de todo o nada, o pacientes que tienden a la catastrofización. Acá tenemos entonces esa triada cognitiva de Beck. Beck entonces nos dice que nosotros tenemos en la depresión tres formas de ver el mundo. Es decir, la triada cognitiva es un concepto central en la terapia cognitivo-conductual. Es una forma de entender la depresión. Beck nos dice que tanto depresión y ansiedad, pues realmente se centra en depresión y ansiedad. De hecho, Beck tiene varios cuestionarios, el BDI, que es de ansiedad, y, eh, eh, perdón, el BAI, que es de ansiedad, y el BDI, que es de depresión. Entonces nos dice que nosotros, pues la terapia cognitiva es un concepto central desde Beck, especialmente en ese tratamiento de la depresión. ¿Para qué? Para ver cómo estos tres tipos de pensamiento negativos van a entrar a jugar un papel fundamental en lo que es la depresión. Entonces, esta terapia cognitiva nos dice que el paciente va a tener un pensamiento automático inmediato de sí mismo, del mundo y del futuro. De sí mismo, ¿qué quiere decir? Que las personas que tienen depresión suelen considerarse deficientes e inútiles. O acá y acá sí hago un paréntesis, un pequeño hincapié, y es que Beck no es el único que nos da modelos de depresión. Hay muchos otros autores que nos hablan de lo que es la depresión, pero les estoy explicando el modelo de Beck, dado que es de la segunda generación. Sin embargo, recordemos que no solamente podemos ver un solo concepto, debemos tener también presente lo que pasa a nivel cerebral en una persona con depresión. Entonces, no es que solo vea mágicamente pues una distorsión de sí mismo, una distorsión del mundo, una distorsión del futuro, no. Hay un montón de papeles, un montón de aspectos importantes a tener en cuenta en lo que es la depresión, pero que ese es el modelo que les estoy presentando de Beck. Entonces, la triada cognitiva nos dice, el paciente ve un aspecto negativo de sí mismo, es decir, las personas con depresión se ven como deficientes, se ven inútiles, tenemos una visión negativa del mundo, se sienten derrotados frente al mundo, derrotados socialmente, entonces ahí es cuando de pronto no quieren salir, los invitan a salir y no quieren o inventan pues como alguna excusa de que están enfermos o algo y que sienten también que no están a la altura de las exigencias de los demás. Los pacientes con depresión todo el tiempo se están comparando, no se sienten suficientes a sí mismos, tampoco sienten que son suficientes para los demás y que no tienen la capacidad de pronto de superar todos los obstáculos que les pone el mundo. Entonces, si, no sé, un ejemplo, van a ir a una entrevista de trabajo, siempre van a tener una visión negativa de sí mismos, entonces se van a ver como inútiles, se van a percibir como que no se consideran lo suficientemente buenos para de pronto obtener el cargo al que están eh, eh, aspirando. Y del mundo, entonces, por ejemplo, si una persona entonces con depresión, como les mencionaba, está aspirando a un cargo, no sé, cargo pues cualquiera que sea, pues no se sienten a la altura de las expectativas del cargo o no se sienten a la altura de las expectativas de los demás y sienten que no van a pasar la entrevista que les colocaron, es decir, no tienen capacidad ellos mismos, pues piensan eso, es un pensamiento automático, erróneo, lo mismo, una distorsión cognitiva, ya vamos a ver cómo es cada una de ellas, entonces se rinden. Del futuro, entonces la persona que tiene depresión va a pensar que las situaciones no se pueden modificar, que todo el tiempo entonces siempre va a tener depresión, que no va a salir de ese hoyo de la depresión y que siempre va a seguir así, que todo siempre va a ser malo. Entonces son autoesquemas negativos, igual esta triada, y que como les menciono, son errores en la lógica, son errores en ese procesamiento de la información. ¿Cómo sería un ejemplo de una visión negativa de uno mismo? Entonces, un paciente te puede decir, soy un inútil, no valgo nada, siempre fracaso. Entonces, la persona se percibe como inadecuada, la persona se percibe como defectuosa o sin valor.
Y puede ser que otra persona, un amigo, un familiar les diga, no, tú eres muy valioso, tú eres muy capaz. Volviendo de pronto al tema de la entrevista, le puede decir, preséntate a la entrevista, yo sé que tú tienes muchas cualidades y capacidades, pero el pensamiento negativo no va a cambiar. A eso apunta la triada cognitiva de Beck. Y una visión negativa del mundo o del entorno es, por ejemplo, la vida es muy injusta conmigo, nadie me quiere o nadie me valora, todo está en mi contra o el mundo está en mi contra. Cuando me refiero a una visión negativa del mundo del entorno, es no del mundo en general, pues no de las situaciones sociales, no, incluso de los demás, de las personas que rodean al paciente. Entonces, claro, el paciente interpreta el entorno como un entorno que no tiene apoyo, como un entorno que es hostil, que es un entorno que no le va a permitir superar los obstáculos, entonces que es un entorno que le da un obstáculo tras otro obstáculo tras otro. Y una visión negativa sobre el futuro es un ejemplo, nada va a mejorar, que sería pues una distorsión. Nada va a mejorar, siempre me voy a sentir igual, no hay esperanza, siempre voy a ser una persona depresiva. Entonces acá, claro, el paciente, como es una visión negativa del futuro no pasado, miren que está haciendo un salto hacia el futuro. El paciente se está anticipando de que los problemas actuales, que los problemas que hoy tiene, siempre van a seguir igual o, por el contrario, van a empeorar. Entonces, esta triada cognitiva nos empieza a dar un modelo explicativo, pues esas tres áreas se retroalimentan entre sí, esas tres áreas se mantienen el estado depresivo del paciente y la intervención cognitiva busca eso, busca cuestionar, busca modificar esos pensamientos negativos para romper ese ciclo, porque es un ciclo intermitente que los pacientes tienen, que los pacientes van a mantener de sí mismos, del mundo, del futuro. Entonces, esa triada cognitiva realmente es esto. Es el paciente se siente crítico ante sí, el paciente se siente impotente. Son muy típicas estas tres del paciente con depresión. Como les menciono, son pacientes que tienen pensamientos automáticos. Al ser automáticos, entonces el paciente rara vez los bloquea si de pronto no ha ido a consulta, porque ocurren de manera espontánea. Entonces, un ejemplo, si se le presenta una oportunidad laboral, que de hecho pues es un ejemplo de un paciente, por eso les pongo este ejemplo porque pues para que lo tengan digamos más claro, el paciente se le presentó una oportunidad laboral, muy buena oportunidad laboral, pero él tendía a la depresión. Tenía una depresión moderada, él estaba incluso pues con tratamiento farmacológico, llega nuevo a tratamiento por terapia cognitivo-conductual desde el enfoque de segunda generación y el paciente mencionaba, es que yo para qué voy a hacer la entrevista si yo sé, miren entonces lo que me decía, si yo sé que no me van a considerar útil y volvía y me decía, siempre me sacan de las entrevistas o siempre pierdo la entrevista y alguien más que es mucho mejor que yo gana. Ahí está teniendo dos distorsiones, una de sí mismo porque se percibe inútil, una de los demás porque dice, siempre los demás son los que a mí me ganan o siempre me sacan de las entrevistas, pues es decir, lo, lo descarto. Y del futuro porque me decía, yo nunca voy a tener el trabajo que yo quiero. Miren que ahí en ese discurso o en esa pequeña conversación que se tuvo con el paciente, tuvimos una triada de Beck. Por eso nosotros como terapeutas debemos tener muchas eh, advertencias, muchas alarmas frente a esos discursos que el paciente nos brinda, porque a veces nosotros debemos tener como muy claro cuáles son las distorsiones cognitivas, si lo queremos ver también desde esas creencias irracionales, para poder abordar esas distorsiones, esas creencias y reemplazar eh, esos aspectos en el paciente. Nos decimos lo siguiente, a medida que esos tres componentes interactúan, los anteriores que les mostré, van a interferir con ese procesamiento cognitivo normal. ¿Por qué? Porque no es normal yo todo el tiempo estar pensando, me van a echar, no voy a servir, no me van a,
necesitar en la empresa o no voy a ganar de pronto la entrevista. Entonces, claro, esto provoca que el paciente tenga una alteración en esa percepción, en cómo se percibe, en cómo percibe a los demás y que no vaya a tener una buena resolución de conflictos y que la persona se obsesione con esos pensamientos negativos. Ojo acá porque cuando me refiero a obsesión, no me refiero a TOC, no me refiero a trastorno obsesivo compulsivo, no, sino que cuando me refiero a obsesión es que todo el tiempo rumia en me van a a decir que no soy suficiente o me van a derrotar en la entrevista porque otras personas son mejores y el futuro no me van a aceptar en ningún trabajo. Entonces, a esto apunta la tríada cognitiva, que es sumamente importante tenerla presente. Vamos a ver qué son cada una de las distorsiones cognitivas. Esta imagen me gusta mucho porque con una paciente, ella fue la que me compartió y me dijo, mira, así más o menos me siento. Me mostró cómo se sentía, incluso me la explicó, me parece muy bonita, me parece muy diciente la ilustración, no sé de quién sería la ilustración, como les menciono, me la compartió la paciente, me la enseñó y me decía, yo me siento sola en el mundo. La distorsión cognitiva, ojo acá, no es solamente de la depresión. Nosotros podemos tener cientos de distorsiones cognitivas, muchas distorsiones cognitivas que ya vamos a entrar a analizar, a observar, pero cuando me refiero a esta imagen es porque quería también que eh, ilustráramos cómo es la triada cognitiva. Ella me decía, me siento como en un mar de lágrimas en medio de una playa desierta y las personas me miran, pero no pueden ir más allá. Entonces, por eso me parece muy bonita, pero como les menciono, vamos a ver un poco qué es o qué se entiende por la triada cognitiva de Beck, que de hecho esta triada cognitiva de Beck es muy interesante para entender un poco lo que es la depresión. Cómo entonces nosotros tenemos una percepción del mundo que va a influenciar sobre nuestro estado de ánimo. Ojo acá, no quiere decir que entonces todo en la triada de Beck es solo estado de ánimo, la percepción del estado de ánimo no. También influyen obviamente algunos aspectos importantes, pero para que lo comprendan. Recording in progress. Entonces, ¿qué entendemos por distorsiones cognitivas? Beck identifica una serie de procesos de pensamiento que son ilógicos, que son anómalos, distorsiones en ese procesamiento de la información y que esos patrones de pensamiento son contraproducentes al fin y al cabo para los pacientes, dado entonces que pues realmente le van a girar, les van a causar pues dificultades a nivel emocional, a nivel comportamental. Entonces Beck constituye toda su terapia cognitiva basada en esas distorsiones cognitivas. Las distorsiones, entonces, como les mencionaba, errores sistemáticos en ese procesamiento de la información que van a afectar la forma en que una persona percibe, en que una persona interpreta su propia realidad, su propio entorno, lo que les mencionan los demás, lo que les refieren los demás, cómo interactúa con los otros, y que de hecho, así como hablábamos de esas creencias irracionales de Albert Ellis, las distorsiones cognitivas también permiten o perpetúan, mantienen esas psicopatologías de algunos pacientes, especialmente pues trastornos del estado de ánimo, como la parte de la depresión, como la ansiedad. Entonces, desde una perspectiva ya clínica, esas distorsiones cognitivas se originan en esquemas que son disfuncionales y que realmente son profundamente arraigados. Esos esquemas que son distorsionales, disfuncionales, se van a activar bajo condiciones muy específicas y tiñen de pronto el pensamiento del paciente. Lo tiñen de una manera negativa.
Entonces hacen que piense de manera negativa, hacen que vean las cosas negativas y que esos errores en el pensamiento suelen presentarse de forma automática, lo que yo les mencionaba, rápido, poco consciente, por lo que el paciente pues rara vez cuestiona esos pensamientos, porque los ve como reales, los ve como fehacientes. Entonces, por eso muchas veces en los pacientes con depresión, a veces es difícil al principio trabajar con esas distorsiones cognitivas, principalmente por eso, porque son tan arraigadas, vienen incluso en muchos aspectos desde cosas que llevan durante mucho tiempo el paciente presentando, son automáticos, entonces el paciente siempre va a intentar que sean válidos, siempre va a buscar como aspectos para confirmar que su distorsión es verídica. Son poco conscientes al acceso realmente, pues como del pensamiento del paciente, el pensamiento a veces no se da cuenta ni siquiera que tiene una distorsión, por lo que el paciente rara vez, como les menciono, los cuestiona. Entonces, claro, acá ya entramos en nuestra labor con esas distorsiones cognitivas que nos presenta el paciente, que como les digo, somos nosotros como terapeutas los que debemos enseñarle al paciente cuáles son sus diferentes distorsiones cognitivas. Hay pacientes que pueden tener una distorsión cognitiva, dos, tres, cuatro, cinco distorsiones cognitivas, creencias irracionales también la podemos combinar. Entonces la idea es eso. La labor terapéutica, perdón, es centrarnos en identificar esas distorsiones. ¿Cuáles tiene el paciente? ¿Por qué tiene el paciente estas distorsiones? Y no solamente es identificarlas, sino también someterlas a una evaluación que sea crítica, a que el paciente también entienda que son distorsiones y poderlas sustituir por pensamientos mucho más ajustados a la realidad, es decir, más adaptativos. Entonces, lo primero que tenemos es varias creencias, perdón, varias distorsiones, que si lo queremos ver desde un enfoque más integrativo, podemos también vincularlas con las creencias irracionales de Albert Ellis. Entonces tenemos en la primera una interferencia arbitraria, que es sacar conclusiones sobre la base, una base insuficiente o irrelevante de una información. Entonces acá vemos un ejemplo. Pensar que una persona no vale nada, dice lo siguiente, pensar que no vales nada porque en un concierto al aire libre que tú ibas a ir se cancela el concierto por lluvia. Una cosa, pues no tiene relación con la otra. Entonces, esa interferencia arbitraria, ¿qué es? Consiste en que el paciente llegue a conclusiones sin que existan datos objetivos que las pueden respaldar. Es decir, yo no puedo decir que porque yo fui a un concierto, el concierto se canceló porque llovió y porque yo estaba ahí. No hay una relación. Entonces es eso, es sacar conclusiones, un salto de conclusiones sin que tenga yo como una validez empírica, sin que sea algo realmente cierto, o que incluso yo tenga pues como conclusiones sin en contra de la evidencia disponible. Esta inferencia arbitraria es muy típica en pacientes con ansiedad, muy típica en pacientes con depresión, donde empiezan a asumir esas interpretaciones negativas de eventos como ambiguos. Un ejemplo de pronto de un caso clínico es que un paciente concluya que su jefe de pronto está enojado, que su jefe está molesto con él mismo, simplemente porque de pronto en la mañana no lo saludó, pero pues no considera otras explicaciones posibles, no sé, que el jefe del jefe lo regañó, entonces que por eso está molesto y no tiene nada que ver contigo, o que de pronto, no sé, muchas personas a veces nacen como de malas pulgas, como se dice, pues de pronto no amaneció de buen genio y es una explicación para que de pronto el paciente, pues el jefe no vaya a saludar al paciente. No tiene nada que ver con el paciente, entonces es eso, es concluir sin un dato objetivo, sin un dato que respalde realmente como una interpretación. Luego tenemos el otro, que es la abstracción selectiva. ¿Qué es la abstracción selectiva? Es centrarse en un solo aspecto de una misma situación, pero ignorar el resto de los otros. Un ejemplo, una persona que se siente responsable de que el equipo de fútbol pierda, aunque esa persona solo sea uno más del equipo. Pues sabemos que es un equipo de fútbol, entonces en el equipo de fútbol
pues la idea es que participen todos los integrantes del equipo, no solo uno, y que por eso no es que haya perdido. Entonces, pues implica, esa abstracción selectiva implica en centrarse exclusivamente en un aspecto negativo de una situación, y que el paciente ignore el contexto, que ignore los demás elementos positivos de la situación. Entonces, claro, esta distorsión cognitiva que nos propone Beck contribuye a una visión muy parcializada, una visión muy sesgada de los hechos. Un ejemplo de pronto más clínico es un estudiante que se va a enfocar solamente en una crítica muy pequeña que de pronto el docente le hace, pese de pronto ya el docente haberlo felicitado por su trabajo, pero que de pronto le hizo una pequeña sugerencia, una pequeña recomendación. Entonces es eso, es ignorar lo positivo, ignorar que el docente lo felicitó y ignorar que el docente de pronto hizo pues como una alabanza, pues un halago, perdón, a su trabajo, pero le dio una sugerencia. Por mínima que sea, el paciente va a tener abstracción selectiva. La sobregeneralización. ¿Qué es la sobregeneralización? O que también se llama una generalización excesiva, que es este cuadro, ese recuadro que ven abajo. Es sacar conclusiones negativas sobre la base de un solo evento insignificante. Es decir, ya generalizar las cosas. Se produce cuando ya se extrae como una regla general, a partir de un único evento, a partir de pues un número muy limitado de objetos de experiencias que se aplican de pronto indiscriminadamente a otras situaciones. Entonces, teniendo en cuenta esta generalización excesiva, de pronto con un paciente real. El paciente que les mencionaba ahora hace un rato cuando les expliqué la triada cognitiva, que no sé si ustedes recuerdan que yo les conté, que el paciente iba a ir a una entrevista. Bueno, entonces acá vemos que, por ejemplo, el paciente fue a varias entrevistas de trabajo. En varias entrevistas de trabajo le dijeron, mira, luego te llamamos. Nos gusta tu perfil, nos gusta tu hoja de vida, pero luego te llamamos. En este momento, pues no estamos de pronto recibiendo como, bueno, tu perfil, porque el paciente, aparte de eso, estaba sobrecalificado. Y en otras dos, solo en dos, el paciente mandó como 10 hojas de vida, tuvo varias entrevistas, y en otras dos le dijeron, no, no estamos interesados, no le explicaron ni por qué. Entonces, de esa base insignificante, él sacó conclusiones, como que no era bueno en el trabajo, que nadie lo quería, que nunca iba a sacar, nunca iba a tener pues como, eh, nunca iba a tener nunca iba a tener como un trabajo estable, simplemente por ese aspecto. Entonces, es eso, es sacar conclusiones insignificantes, pues de un hecho que es completamente irrelevante. Otro ejemplo que de pronto podemos ver es este. Una persona que obtiene pues una calificación, sé que en todos los países como que cambia la, la calificación, en unos es de 0 a 5, en unos es de 0 a 100, bueno, pero supongamos que D es una calificación más o menos regular y A es una calificación buena. Entonces, un estudiante que obtiene una D en un examen, cuando normalmente siempre obtiene buenas calificaciones, siempre obtiene A. Entonces, ya por lo tanto, por esta sola calificación, ya el paciente piensa que no es bueno, que no es un buen estudiante o que es un estúpido, ¿cierto? Entonces es eso, es generalizar excesivamente algo. Una persona que de pronto ha sido rechazada en una cita, pues en una cita romántica, concluye que nadie me va a querer nunca. ¿Por qué? Porque aplica indiscriminadamente esa situación donde fue rechazado a otras situaciones. Entonces miren la palabra nunca, nadie me va a querer nunca. Es una regla general a partir de un único evento. Tenemos otra, que es esa magnificación y minimización, que sería esta de acá, es subestimar esa importancia de un evento. Por ejemplo, que una persona elogie el excelente trabajo del trimestre, pero que lo vea como algo trivial, que lo vea como algo que pues es completamente insignificante.
¿Qué está haciendo allí el paciente? El paciente, bueno, y que la magnificación y la minimización, ambas, que son polarizados, que es diferente, ojo acá, al pensamiento dicotómico, es, pues este error se manifiesta en una tendencia a exagerar, es decir, a magnificar esos aspectos que son negativos o las propias fallas y restar importancia a, que sería la minimización, como a los logros, a las cualidades personales. Entonces está estrechamente vinculado esa distorsión cognitiva de minimización y maximización con una autoestima pobre, una autoestima, un deterioro en la autoestima. Un ejemplo clínico, otro ejemplo es un paciente que minimiza de pronto la importancia de haber sido ascendido, de haber sido promovido en el trabajo y que de pronto el paciente diga, no, solo fue suerte o fue suerte de principiante, pero que magnifica un pequeño error que cometió. Luego tenemos esta, que es la personalización, que es atribuirse a uno mismo los sentimientos negativos de los demás. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Que tu profesor se ve muy enojado cuando entra a la habitación, cuando entra al salón, por lo que entonces tú piensas inmediatamente, ah, debe estar enojado conmigo, cuando no lo has visto en todo el día, o no lo has visto en la mañana, no lo has visto y no has hecho ningún motivo para que de pronto tu profesor esté molesto. Entonces, esa personalización pues implica una atribución, implica que el paciente se atribuya pues de una forma que no es como ideal, que se atribuye de forma indebida esa responsabilidad de un evento externo, de un evento completamente independiente a nuestro control personal. Pues puede ser que, no sé, que el, el profesor no haya desayunado, que el profesor de pronto lo regañaron, entonces está enojado y no tiene nada que ver conmigo, con el paciente. Entonces es muy frecuente esta distorsión cognitiva en personas con altos niveles de culpa, con sentimientos de inadecuación, con sentimientos de pronto de inutilidad, donde se atribuyen incluso el estado de ánimo de los demás, como porque estás enojado conmigo cuando la persona nunca había estado enojada con esa persona. Entonces, un ejemplo de pronto de la vida cotidiana. Cuando somos niños, nosotros por lo general, o muchos niños por lo general, asumen la tristeza que ven en su mamá y asumen inmediatamente que es culpa suya, pero porque son niños, sin considerar de pronto otros factores externos, que la mamá, no sé, está en bancarrota, bueno, en mil cosas. Y eso es muy común en los niños, perdón, en los pacientes que tienen altos niveles de culpabilidad. Luego tenemos otro, y es la culpabilidad, que se relaciona mucho con esta anterior, con la personalización, y es atribuirse a uno mismo o a los demás, porque la culpabilidad puede ser bidireccional hacia los demás o hacia mí, responsabilidades que no tienen que ver, responsabilidades o acontecimientos que a veces de pronto no tienen como una consideración el paciente factores que contribuyen de pronto a algo, como si es que es tu culpa o si es mi culpa. A eso apunta esta distorsión cognitiva. Hay otro que es un pensamiento dicotómico, un pensamiento todo o nada, un pensamiento polarizado. Entonces, ¿qué es el pensamiento polarizado? Es percibir la realidad en términos muy extremos. Todo o nada, sin puntos medios, todo es blanco, todo es negro, todo es bueno, todo es malo, todo es alto, todo es pequeño, todo es amable o todo es hostil. Entonces es una visión muy rígida del pensamiento, pero que es distorsionada porque al paciente le suele generar emociones intensas y al fin y al cabo conductas disfuncionales. Un ejemplo, un paciente que de pronto se considera un fracaso completo, miren la palabra completo, todo o nada, por haber cometido un error menor en su presentación. O también tenemos otra distorsión, que es la lectura de pensamiento. Ya les voy a explicar estas de acá. La lectura del pensamiento, ¿en qué consiste? La lectura del pensamiento es que el paciente asume o cree que sabe lo que los demás están pensando de él, sobre todo de él. Especialmente si se trata de pensamientos negativos sobre sí mismo, entonces los demás me están criticando, no sé, la forma en que estoy vestido,
o los demás piensan que no soy bueno en el trabajo, o los demás piensan tal, 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 pero siempre en negativo, sin verificar la información. Un ejemplo, un paciente que cree que de pronto sus pensamientos, perdón, sus compañeros de trabajo piensan que es una persona incompetente, piensan que es el peor trabajador del equipo, aunque no hay una evidencia de ello. Es decir, el paciente lo que está haciendo es un salto también a conclusiones que no tienen relación. Es decir, puede ser que en algún punto el paciente lo piense, pero nunca lo ha verificado. Es decir, nunca le ha dicho a sus compañeros como, de pronto ustedes qué piensan de mí o ustedes qué aspecto creen que yo tengo. No hay una evidencia sobre ello. Luego tenemos una adivinación sobre el futuro. ¿Qué es esa adivinación sobre el futuro? Es que, pues, o una predicción negativa. ¿Qué es esto? Una visión catastrófica. Es adelantar acontecimientos entre muchas opciones que pueden pasar. Es pensar siempre lo peor de lo peor de lo que puede ocurrir. Miren que si ustedes analizan o si ustedes tomaron nota, que la idea pues también es esa en clase, de las distorsiones, de las creencias irracionales, perdón, en ELIS, si ustedes lo analizan, muchas de esas distorsiones cognitivas se asemejan bastante a las creencias irracionales que nosotros podemos ver en Albert Ellis. Una de ellas es esta visión catastrófica. Entonces, es adelantarnos a acontecimientos, es adelantarnos a hechos. Entonces, esta adivinación del futuro, que puede ser una predicción negativa o que también en muchos textos le llaman una visión catastrófica, se refiere a que a anticipar, a que el paciente se anticipa a eventos que son desfavorables, como si ya fueran hechos completamente verídicos, como si ya fueran hechos completamente ciertos. Y no hay una base racional. Entonces es muy frecuente en esos trastornos de ansiedad, lo que llamamos entonces en psicología las rumiaciones cognitivas, donde el futuro siempre es percibido como un hecho ya negativo, como eminentemente amenazante, eminentemente negativo, peligroso, hostil. Un ejemplo es una persona ansiosa que afirma de pronto que le va a ir mal en el transporte público, que ayer les di, perdón, que el domingo les di el ejemplo, o el paciente que les mencionaba, que me decía, me va a ir muy mal en una entrevista laboral sin ni siquiera de pronto haberse presentado. Entonces es eso, es saltar a ver las cosas negativas. Luego tenemos las etiquetas o las etiquetas globales, que es poner etiquetas globales a nosotros mismos, poner etiquetas globales a los demás sin tener en cuenta los matices. Entonces, es asignar etiquetas como adjetivos calificativos, pero negativos a los demás, a mí, y que están basadas en comportamientos muy puntuales. Entonces, por ejemplo, bueno, y que acá está generalización extrema, porque es una generalización extrema, afecta profundamente la autoimagen y también las relaciones interpersonales. Un ejemplo, una persona que comete un error, entonces ya el paciente se va a definir a sí mismo como un inútil. O si el paciente tiene unos compañeros de trabajo, un compañero de trabajo que cometa algún error, ya puede ser que el paciente diga, no, es que no me hago con él o no hago grupo con él porque cometió una vez un error y ya el paciente le puso una etiqueta global. Y luego tenemos los deberías. Los deberías son mantener reglas rígidas y exigentes sobre cómo deben suceder las cosas. Acá en los deberías, entonces es tener una expectativa rígida, una expectativa sobre cómo uno mismo o sobre cómo los demás deberían, entre comillas, actuar, cómo queremos que los demás actúen, o incluso yo, pues la persona misma. Entonces, cuando esas reglas de pronto no se cumplen, cuando esos deberías no suceden tal y como la persona quiere, ahí es cuando surgen esos sentimientos de culpa, frustración, ira con la otra persona, rabia con la otra persona, porque entonces tú, porque no eres como yo quiero que tú eres. Entonces, claro, eso debería siempre, un ejemplo de deberías de un paciente. Debería ser siempre perfecto en mi trabajo. Miren que es un debería. A veces podemos cometer errores. Otro es, los demás deberían ser cumplidos como yo soy cumplido, o los demás deberían tratarme siempre con respeto. Entonces son exigencias que nosotros vamos a tener
Realmente acá la aplicación clínica de las distorsiones cognitivas es muy amplia. La aplicación clínica entonces es primero hacer un abordaje terapéutico. El terapeuta debe ayudar al paciente. Nosotros siempre somos los que ayudamos al paciente, primero, a que logre identificar cuáles son las distorsiones cognitivas en su discurso cotidiano, porque a veces el paciente no comprende cuáles son sus propias distorsiones cognitivas. A veces el paciente realmente no sabe eh, cómo son las distorsiones cognitivas. Realmente a veces el paciente como que no comprende hasta qué punto una una distorsión cognitiva es, por ejemplo, que debería ser siempre bueno en su trabajo. Entonces, la idea es siempre ayudarle al paciente en esto, porque como les menciono, pensamientos automáticos, el paciente no logra tener como una conciencia de esto y a veces lo ve como cierto. Bueno, otro aspecto relevante también a tener en cuenta es que, como les digo, los pacientes siempre ven esto como verdad. Siempre ven esas distorsiones cognitivas como ciertas. Entonces ven las etiquetas globales como ciertas o ven esa minimización y magnificación como cierta. También la idea de nosotros no es solamente identificar esas distorsiones, sino también que le ayudemos al paciente a examinar la evidencia a favor y esa evidencia en contra de esos pensamientos con distorsiones. Y luego, posterior, hacer una reestructuración cognitiva de esos pensamientos hacia que pueda tener una formulación mucho más objetiva, mucho más equilibrada y funcional de los aspectos. Entonces, en este proceso, de hecho, pues este proceso forma parte del modelo ABC que veíamos en ELIS, pero que como les menciono, este modelo ABC nos ha brindado también pues mucho conocimiento para hacer un análisis de la conducta. Ya digamos que se generalizó la terapia cognitiva, donde la idea entonces es acá mirar esas distorsiones cognitivas, cuáles son, hacer un debate también a que el paciente lleve a la reflexión de cuáles son esas distorsiones cognitivas, que sería B en este caso, van a influir en sus conductas, que sería la C. Recuerden que las C son las consecuencias conductuales o emocionales, y cuál sería el evento activado. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver entonces un video para clarificar un poco cómo se ven estas distorsiones cognitivas en los pacientes y poder entonces ver un ejercicio clínico, así como ya hemos visto en los otros modelos. Cognitivas son pensamientos automáticos. Recording in progress. Vamos entonces, teniendo en cuenta las distorsiones cognitivas, luego vamos a pasar entonces a lo que son las aplicaciones, pues es más como un resumen que dejo de algunos artículos que han servido de base para tener en cuenta la efectividad de la terapia cognitiva de Beck. Luego vamos a pasar a entender los esquemas cognitivos, pero antes de comprender los esquemas cognitivos, nos vamos a ir acá al material de estudio, el material opcional. Recuerden que esos son los números de Paula Contreras para la parte del material de estudio. Las personas que de pronto en este momento no lo tienen, todavía lo pueden tener. Vamos entonces acá. Acá les dejo varios casos clínicos desde la terapia de Beck, desde la terapia cognitiva. Ese es un caso sin resolver, un caso práctico, donde la idea es cuál, que ustedes puedan identificar cuáles son esas distorsiones cognitivas que nos dice Mariana. Mariana tiene 32 años. La idea es que ustedes luego lo lean en casa, se los voy a leer, dice lo siguiente. Mariana es una mujer de 32 años que acude a consulta psicológica porque se siente constantemente triste, ansiosa y con una fuerte sensación de fracaso. Durante la sesión, relata lo siguiente. Siempre he sido mala para todo. En mi trabajo,
Aunque intento hacer las cosas bien, sé que en cualquier momento me van a despedir. Miren esta parte. Mi jefe me dijo que hice un buen informe la semana pasada, pero seguramente lo dijo solo para que no me sintiera mal. Acá podemos ver otra distorsión cognitiva. Además, mi compañero de oficina no me saludó hoy en la mañana. Seguro le caigo mal o hice algo que la molestó. Siempre me pasa lo mismo con la gente. También soy un desastre en mi vida personal. Hace unos meses terminé una relación de 4 años y eso confirma lo que siempre he pensado. No soy digna de amor. Es obvio que nadie querrá estar conmigo a largo plazo y a este paso me quedaré sola para siempre. Mis amigos intentan animarme, pero en el fondo sé que lo hacen por lástima. A veces pienso que no importa cuánto me esfuerce, nada cambiará. Si ya fracasé en mi relación, seguro me despedirán en cualquier momento. ¿Qué sentido tiene seguir intentando? La idea es que ustedes acá puedan resolver pues el caso, es un ejercicio práctico, una actividad complementaria de BEC es este que ustedes ven, pero el que nosotros vamos a trabajar es este, caso clínico de segunda generación BEC, desde terapia cognitivo-conductual. Entonces lo abrimos y ese es el caso clínico. ¿Cuál es la idea? Ustedes en unos 7 minutos van a analizar de este caso clínico que les estoy colocando acá, cuáles son las distorsiones cognitivas que nosotros acabamos de trabajar. ¿Cuáles son las distorsiones cognitivas? Entonces, recuerden, estas son las distorsiones cognitivas, estas las que acabamos de observar, identificarlas en este caso. Vamos a leer la primera parte y ya luego ustedes lo trabajan. Bueno, por acá nos hacen una pregunta. En la minimización se puede decir que es una distorsión cognitiva cuando el paciente tiene, yo abro por acá el chat. En la minimización se puede decir que es una distorsión cognitiva cuando el paciente tiene un problema o situación difícil. Si están viendo un cuadro negro es porque tengo abierto el chat. La minimización se puede decir que es una distorsión cognitiva cuando el paciente tiene un problema o situación difícil y la considera como no importante o insignificante en comparación a los problemas que pueda tener otras personas. Así, ese problema le esté causando sufrimiento. O sea, es como si el paciente invalidara la importancia. Sí, sí, exactamente. Porque ahí, ¿qué está pasando? La minimización y la magnificación van de la mano. Entonces, por ejemplo, eh, mm, minimiza lo que le está pasando. Pues exagera de pronto, entre comillas, que sería la magnimización, lo que de pronto sus amigos o lo que los demás le pasa. Entonces, sí, muchos pacientes ven como triviales sus problemas. Dicen, no, me quedé, no sé, un ejemplo. eh, Me quedé en bancarrota, pero es una bobada, o estoy triste, pero qué bobada. De hecho, pues muchos pacientes dicen, no, yo hoy traje un problema, pero no quiero hablar de eso, me parece una bobada. Eso está minimizando la situación. No quiere decir que entonces vea la situación, o que la idea es que el paciente vea la situación grande o como ya exagerada. No, esa no es la idea. Recuerden que siempre con la terapia cognitiva es que los pacientes se ajusten a la realidad. Entonces es eso, que el paciente realmente, en este caso tú me estás pues diciendo, bueno, es que el paciente de pronto ve como no importante lo que a él le pasa, pero en comparación con los problemas de los demás, sí los ve grandes. No sé si tú recuerdas, eso tiene que ver mucho con la minimización y la magnificación, Shirley, pero también tiene que ver con una creencia irracional que veíamos y era que era una creencia que decía lo siguiente: no puedo ser feliz porque los demás no están bien, o no puedo ser feliz porque las demás no son igual de felices como yo. Tiene que ver mucho ahí. Es decir, le importa más lo de los demás, pero de pronto minimiza lo que la persona tiene. Graciela, sí, esa pregunta ya la respondí. Yo la respondí el sábado. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio, vamos a leerlo. El motivo de consulta es de Erika.
Erika es una mujer de 54 años, acude a consulta psicológica refiriendo un estado de ánimo deprimido, ansiedad constante y una sensación persistente de insatisfacción con su vida. Afirma sentirse sin energía, con dificultades para concentrarse y problemas para dormir. Su familia la ha animado a buscar ayuda, pues han notado cambios en su comportamiento en los últimos meses. Recuerden, mujer de 54 años. Historia clínica y contexto actual. Erika es contadora y trabaja en una empresa desde hace 20 años. Aunque ha mantenido estabilidad laboral, últimamente siente que su desempeño ha disminuido y teme que sus colegas la consideren incompetente. Es madre de 2 hijos adultos que han formado ya sus propias familias y desde que se fueron de casa menciona sentirse vacía y sin propósito. Entonces, pues acá ya podemos analizar que Erika ya tiene pues un duelo por el nido vacío. Ya sus hijos hicieron su vida en otro ámbito, fuera del hogar, y ya tiene lo que se llama el nido vacío. En la entrevista clínica expresa pensamientos negativos recurrentes sobre su vida, relaciones interpersonales y su futuro. Miren, acá podemos ver la triada cognitiva. Ha perdido interés en actividades que antes disfrutaba y evita socializar. Prefiere sentirse sola a pesar de tener hijos y familiares que intentan apoyar. Ese es el discurso de la paciente. Siempre he sido una persona dedicada, pero últimamente siento que todo lo que hago está mal. Vayan identificando allí esas distorsiones cognitivas que podemos ver en ella. En el trabajo a veces cometo errores pequeños y eso solo confirma que ya no sirvo para esto. Estoy segura de que mis compañeros se han dado cuenta, miren por ejemplo esta es pues una lectura de la mente. Dice, estoy segura de que mis compañeros se han dado cuenta y hablan de mí a mis espaldas. Sé que pronto mi jefe se cansará y decidirá despedirme porque a mi edad ya no valgo lo mismo que antes. En mi vida personal tampoco me siento mejor. Mis hijos ya no me necesitan y aunque me visitan de vez en cuando, sé que lo hacen por compromiso. Si realmente les importara, vendrían más seguido. Desde que mi esposo falleció hace 5 años, también hay algo importante acá y pues en la paciente ya en la vida real, fuera de las distorsiones cognitivas, también había que trabajar esa parte del duelo, un duelo no resuelto, de hace 5 años por su esposo fallecido. Desde que mi esposo falleció hace 5 años me he sentido completamente sola. Intento salir con amigas, pero en el fondo sé que solo me invitan por las. A veces pienso que no hay razón para seguir esforzándome. He pasado toda mi vida trabajando y cuidando a mi familia y al final, ¿para qué? Si no soy una buena profesional ni una madre útil, entonces no tengo ningún propósito. Ya nada va a cambiar, así que tal vez lo mejor sea aceptar que simplemente no soy suficiente. Eso es todo lo que nos dice Erika en su relato en la historia clínica. Obviamente, pues ha sido más amplio, pero se los he traído pues como resumido para que lo podamos trabajar. ¿Cuál es la idea? La idea es que hagamos esta actividad. La idea es que ustedes en 7 minutos puedan identificar las distorsiones cognitivas que tiene el relato de Erika y cómo esas distorsiones cognitivas afectan su desempeño emocional, su comportamiento y pues que también le está trayendo dificultades a nivel laboral. Si les da tiempo, van a proponer estrategias de reestructuración cognitiva, así como ya lo vimos el día sábado, para desafiar esos pensamientos en él. Entonces vamos a hacer una actividad de 7 minutos para luego entonces ver qué distorsiones cognitivas hemos encontrado en Erika. Vamos a ir entonces a nuestro descanso y ya cuando terminemos el descanso vamos a ver las respuestas correctas de lo que son las distorsiones cognitivas de este caso que acabamos de ver, que es el caso de Erika. Por acá nuevamente entonces les dejo los números de la coordinadora Paula Contreras, los 2 números, para que puedan entonces contactarse con ella y dentro de unos minutos vamos a volver a la clase a conocer las respuestas. Bueno, vamos a ver entonces otro caso desde la terapia cognitiva de Beck, pero este caso es ahora sí para identificar las distorsiones. Entonces tenemos a Ana, de 30 años, soltera,
Era contadora en una empresa multinacional. Y pues Ana pues la paciente empieza a tener un motivo de consulta por una ansiedad relacionada con ese desempeño laboral y una baja autoestima. Entonces dice lo siguiente: una mujer de 30 años acude a consulta psicológica por presentar elevados niveles de ansiedad, dificultad para manejar la autocrítica y miedo a la evaluación negativa en el ámbito laboral. Refiere sentirse constantemente preocupada por su desempeño profesional, evitando situaciones en las que pueda ser evaluada o juzgada. Señala que dedica un tiempo excesivo a revisar sus informes y tareas, retrasando la entrega de trabajos por temor a cometer errores. Durante la anamnesis expresa pensamientos recurrentes de insuficiencia y fracaso, a pesar de recibir evaluaciones favorables por parte de sus superiores. Asimismo, menciona que está preocupada por la perfección, sea, perdón. Asimismo, menciona que esta preocupación por la perfección se ha extendido a su vida personal, limitando sus interacciones sociales debido al temor a ser percibida como incompetente o inadecuada. Manifiesta síntomas de ansiedad como tensión muscular, fatiga, insomnio y dificultad para desconectarse del trabajo, además de una sensación persistente de insatisfacción con sus logros. Se hace una evaluación psicológica a la paciente, un inventario de ansiedad de Beck, que es el BAI, donde entonces puntuó en un rango de ansiedad moderada a alta. También el pensamiento de cuestionarios de pensamientos automáticos, donde hay una alta frecuencia en la paciente de pensamientos negativos, sobre todo relacionados con su desempeño laboral, pues que es el motivo de consulta, y una escala de autoestima de Rosenberg, donde hay niveles de autoestima que son bajos. Se hizo un registro de pensamientos automáticos, que es este de acá. Ya les voy a mostrar cómo es un ejemplo de pensamientos automáticos para que lo tengamos entonces en cuenta, que estos pensamientos automáticos son una herramienta importante. De hecho, pues es una técnica que transversaliza muchas otras técnicas y muchos otros modelos de terapia cognitivo-conductual. Autorregistro de pensamientos automáticos. Este como tal no es de la paciente que les voy a mostrar, pero sí es de un paciente para que ustedes entonces tengan el ejemplo. Entonces, el registro o el autorregistro de pensamientos automáticos es muy importante porque allí nosotros como terapeutas llevamos pues el registro de cuáles son las distorsiones cognitivas que tiene el paciente. Entonces, ustedes aquí están viendo todo el registro de pensamientos automáticos. El paciente entonces, ¿qué hace? Ese es un ejemplo, pues un caso ejemplo de cómo se podría dar un pensamiento automático en un paciente. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, el autorregistro de pensamientos, según esa parte de Aaron Beck, es una herramienta ¿para qué? Para que el paciente nos ayude también a nosotros a saber, pues que el paciente ayude o logre identificar esos pensamientos que son disfuncionales, que influyen también, recuerden, en esas emociones, en esos comportamientos. Entonces, en la primera parte, que es esta parte, es la situación. Se pone pues la fecha, entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo del 2024, era 1 de enero de 2024, perdón, era enero 15 del 2024, siempre se pone la situación. Entonces, ¿qué situación? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Con quién pasó? Luego se pone la emoción, se califica de 0 a 100 en un porcentaje. Entonces, ¿qué sentiste, por ejemplo? ¿Con qué intensidad? Entonces, acá el paciente, por ejemplo, nos dice que la emoción de 0 a 10 en este caso, porque al paciente se le dificultaba mucho colocarlo de 0 a 100,
Entonces se modificó de 0 a 10, pero realmente es de 0 a 100, aunque eso es como muy subjetivo dependiendo del paciente. Entonces sentía ansiedad y con qué intensidad 7. En este caso, si lo vemos de un porcentaje de 0 a 100 sería 100. Luego tenemos pensamientos automáticos. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? El paciente en este caso me dice, seguramente está molesto conmigo, hice algo mal. ¿Cuál es la situación? Envió un mensaje a un amigo y no respondió en todo el día. Luego tenemos la distorsión cognitiva, ¿sí? Ya digamos que se le puede añadir la cantidad de elementos que nosotros podamos tener, distorsiones cognitivas, entonces cuando ya el paciente sepa qué distorsión cognitiva es, qué tipo de error de pensamiento cometiste, una respuesta más racional o una respuesta de pronto mucho más alternativa, sería qué podrías pensar de forma más realista o equilibrada. En este caso, para facilidad del paciente, yo le coloqué evidencia a favor y evidencia en contra de este pensamiento automático. Y una respuesta alternativa que él me dio, es posible que esté ocupado, no significa que esté molesto conmigo, ¿sí? Y ya le bajó la ansiedad a un 4. Entonces, así se hace un registro de pensamientos automáticos. Con Ana López, la paciente, también se hizo un registro de pensamientos automáticos. Entonces, se empieza a hacer un análisis de los resultados, se conjuga también con la entrevista clínica y se empieza a analizar un poco en la paciente cuáles son esos aspectos que refuerzan la ansiedad y ese perfeccionismo. Entonces, se hace la formulación del caso. Entonces, primero miramos cuáles son las creencias nucleares, ya las vamos a trabajar, mirar cuáles son los pensamientos automáticos y cuáles son las creencias periféricas o intermedias. Entonces, una creencia nuclear que tenía la paciente, no soy lo suficientemente buena. Si fallo en algo, significa que soy un fracaso. Una creencia intermedia que ayuda o que empieza a validar, se despliega de esa creencia nuclear. Por ejemplo, si cometo un error, los demás pensarán que no soy competente, o si no hago todo perfecto, no valgo como profesional. Y los pensamientos automáticos, recuerden que son pensamientos automáticos, que son negativos, son los siguientes: voy a equivocarme, todos lo notarán. Ya se identifican esas distorsiones cognitivas. Por ejemplo, acá tenemos en la paciente un pensamiento dicotómico, todo o nada. Si mi trabajo no es perfecto, miren la afirmación que dice la paciente: si mi trabajo no es perfecto, significa que fracasaré. Catastrofización: si cometo un error en mi informe, arruinaré mi carrera. Descalificación de lo positivo, que va a ser minimización y magnificación: si mi jefe me elogió, seguro fue por cortesía, no porque realmente lo merecía. Lectura de la mente: mire lo que dice, mis compañeros deben pensar que no soy tan buena como ellos. Ella no tiene una evidencia a favor de que sus compañeros piensen eso, por eso es una lectura de la mente. Y los deberías y esas exigencias rígidas: debería ser más eficiente y no cometer errores nunca. Entonces, claro, esas distorsiones en la paciente contribuyen ¿a qué? A que ella sea perfeccionista. Ese perfeccionismo desemboca una conducta que sería, o una emoción, conducta de emoción ansiosa. Y al fin y al cabo, pues obviamente hay un nivel alto de estrés, un nivel alto de autocrítica. Esos fueron los eh, objetivos terapéuticos que se realizaron con la paciente para que lo puedan concluir allí en el material de estudio. Y adicionalmente, el caso que estábamos trabajando hace un rato de la paciente Erika, por acá tiene la solución del caso. Esta, y esta es la solución del caso. Entonces, solución caso clínico Erika, segunda generación de BET. Acá, entonces, pueden conocer cuáles son las distorsiones cognitivas que se pueden ver en el caso anterior, para que entonces del material de estudio puedan revisarlo y puedan complementar esa formación de la teoría a la práctica. Vamos a hablar un poco de lo que son los esquemas cognitivos.
Pero antes vamos a ver, basándonos en esa parte de lo que son los pensamientos automáticos y esa parte de lo que nos dice Beck del componente de los registros, los autorregistros, vamos a ver un resumen de ello. Recording in progress. Hablemos de los esquemas cognitivos, pues los procesos que nosotros tenemos, es decir, esa entrada de información, empieza a codificar, empieza a almacenar y posterior tenemos una recuperación de la información, pero se va a guardar en forma de esquemas cognitivos. Entonces, en sí, para ver qué son los esquemas cognitivos, son construcciones mentales que son subjetivas, que son más o menos estables, es decir, se pueden cambiar bajo terapia o con ciertas situaciones específicas a los que el paciente se enfrente y que actúan como filtros, filtros a la hora de percibir el mundo por parte de la persona. Cuando me refiero a que actúan como filtros, es como si fueran unas gafas, como unos lentes que el paciente entonces va a tener para poder percibir el mundo. Entonces, esos esquemas cognitivos son estructuras, son realmente estructuras mentales, son patrones de pensamiento que nosotros a lo largo de nuestra vida empezamos a usar para organizar, para interpretar la información del mundo. Son, entre comillas, como mapas mentales, por así decirlo. Y que esos mapas mentales, entre comillas, es una analogía, guían nuestras percepciones, guían la manera en cómo nosotros interactuamos, guían la forma en cómo nosotros enfrentamos el mundo, cómo vemos el mundo. Y esos esquemas se forman desde la infancia y es a partir de nuestras propias experiencias, de cómo nosotros nos vinculamos con los demás, o entonces a lo largo del tiempo hemos tenido diferentes perspectivas. Esas relaciones significativas de hecho marcan la pauta, especialmente en la formación de los esquemas, y que los esquemas, según lo que nos propone Beck, pueden ser funcionales o pueden ser disfuncionales. Hay varios tipos de esquemas cognitivos. Hay esquemas adaptativos, que es el que nos propone Beck, que esos esquemas adaptativos nos ayudan a interpretar la realidad, nos la muestran de manera equilibrada, se relacionan con una autoestima saludable, con buenas habilidades sociales, con una regulación emocional, pero en general nosotros los vemos como procesos cognitivos. Entonces acá, ¿qué podemos ver? Podemos ver esa interpretación, bueno, esa memoria, esa interpretación y cómo nosotros interpretamos la realidad. Entonces, se pueden producir errores en cualquiera de las fases de esa entrada de procesos cognitivos. Entonces, o en la atención, o en la percepción, o en la memoria, ¿cierto? En la entrada de la información. Entonces, cuando es anómalo, cuando hay alguna anomalía en cualquiera de esos aspectos, ya se llama distorsiones cognitivas. Entonces, lo que les mencionaba, los esquemas provienen en gran medida de experiencias previas, de aprendizajes previos, y que van a permanecer allí y que se van a activar con eventos significativos que se relacionan a ese primer esquema. Pero resulta que Beck no es el único que nos habla de esquemas cognitivos. Más adelante hay otro teórico que es Jeffrey Jung, con Y, con J, es otro autor de otra corriente que también pues, hace parte de psicología, pero que es otra corriente. Jung, con Y, Jeffrey Jung nos habla de unos esquemas que son disfuncionales y que son tempranos. Entonces, la propuesta que nos hace Jeffrey Jung es una terapia centrada o basada en esquemas, basándose también en los esquemas que principalmente nos hablaba Beck. Nos dice Jung que hay patrones emocionales y también patrones cognitivos que son profundos, que se van a ir desarrollando en la infancia, que vamos a ir teniendo también en el transcurso de
desarrollo como adolescentes y que se van a repetir a lo largo de la vida si no se trabaja. Entonces, esos esquemas son desadaptativos porque traen consecuencias negativas al paciente. Entonces, tenemos, por ejemplo, varios tipos de, 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 de esquemas cognitivos, de esquemas disfuncionales que nos propone Jeffrey Jung. Entonces, en varios dominios, por ejemplo, dominio de conexión y rechazo, de desconexión y rechazo, tenemos un dominio de límites poco claros o límites deteriorados. Entonces, por ejemplo, en el En el dominio de desconexión y rechazo podemos ver un paciente que tenga un esquema de abandono, un esquema de desconfianza, un esquema de pronto de privación emocional, de pronto de aislamiento. Entonces son pacientes que tienden a poner barreras. Entonces, claro, ¿qué descripción tiene este dominio de desconexión y rechazo? Son pacientes que sus expectativas de esas necesidades de seguridad, de estabilidad, de afecto, tienen muchas expectativas de empatía que no van a ser satisfechas. Tenemos otro que es un límite deteriorado, que como les digo, empieza desde que el paciente está pequeño hasta su adolescencia, donde el paciente tiene dificultades para respetar esos derechos de los demás o incluso, por ejemplo, establecer límites propios. Entonces, claro, eh, hay un esquema de pronto en el paciente de superioridad, de un autocontrol que es insuficiente. Entonces, miren que son formas de percibir el mundo, pero una percepción del mundo que puede verse o que puede entenderse como deterioradas. Entonces, uno son los esquemas cognitivos que nos propone Beck y otros son los esquemas cognitivos que nos propone Jeffrey Jung, que de hecho pues es una teoría cognitiva basada en los esquemas, que es muy interesante de hecho, cómo los esquemas entonces también empieza a darnos un enfoque de cómo nosotros percibimos la sociedad, de cómo nosotros percibimos el entorno. Recording in progress. Tenemos los esquemas cognitivos, las distorsiones cognitivas, pero también nos propone las creencias. Tenemos dos tipos de creencias, unas creencias centrales o nucleares o unas creencias intermedias o que son periféricas. Entonces, en sí, ¿qué son las creencias? Las creencias nucleares, empecemos por las creencias nucleares, bueno, aunque en general las creencias son esos contenidos que nosotros tenemos de los esquemas, es decir, de lo previo que acabamos de conocer. Y es el resultado directo de la relación entre la realidad que nosotros tenemos, que nosotros percibimos y esas creencias, y también las distorsiones cognitivas y los esquemas. Entonces son todo aquello en lo que nosotros creemos, todo aquello en lo que nosotros tenemos de pronto entre comillas fe, no me refiero pues a una fe religiosa, me refiero pues como a lo que creemos, que es real, y cómo se construye el mundo, cómo vemos a través de nuestra experiencia las situaciones. Entonces, ahí Beck nos dice que hay dos tipos de creencias, unas que son centrales o que son nucleares. Por eso el nombre lo dice, son el núcleo, son las creencias centrales, son los esquemas cognitivos que son profundos, son rígidos, son estáticos, son globales, son generalizables, que una persona tiene nuevamente acá, vemos la triada, sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el mundo. Deme un segundo, conecto el módem de la pantalla que ya se me va a descargar para que de pronto no se interrumpa la clase. Bueno, entonces, las creencias centrales son, como les digo, el núcleo. El núcleo, la percepción,
esas creencias centrales que nosotros tenemos de los demás, del mundo, de sí mismos, y que se empiezan a desarrollar por lo general durante esa infancia. ¿A partir de qué? A partir de nuestras experiencias tempranas, que son obviamente pues experiencias tempranas significativas, y funcionan como una especie de gafas, como una especie de lente, a través de la cual nosotros podemos interpretar la realidad. Unas características que son muy importantes de esas creencias nucleares es que son proposiciones absolutistas, son duraderas, como les dije, son globales y que representan el nivel cognitivo más profundo. Por eso, en consulta, estas creencias nucleares son difíciles de cambiar y que es lo que nosotros podríamos hablar, que estas creencias centrales es lo que representan nuestra identidad, son idiosincráticas. Entonces, unas características es que son absolutas, es decir, el tipo soy o el mundo soy bueno o soy malo, porque las creencias pueden ser positivas o negativas. Soy bueno, soy malo, el mundo es bueno, el mundo es malo, o los demás son de tal y tal motivo. Siempre absolutas. Por eso soy, el mundo es, los demás son. Suelen ser inconscientes, entonces como son inconscientes a veces y son inconscientes y profundas. Entonces, acá, por eso les digo que es a veces muy difícil de pronto entrar como a la conciencia del paciente si no hay un trabajo terapéutico, es decir, el paciente no dice, ay, sí, yo quiero entonces mirar cuáles son mis creencias centrales. Es difícil, requiere de análisis, por eso la idea es la ayuda terapéutica. Son muy resistentes al cambio. Por eso la idea en terapia es primero trabajar con esas creencias periféricas, con esas creencias intermedias y luego ya pasar, si es posible, a esas creencias centrales. Entonces, son resistentes al cambio porque las personas tienden a buscar información que las confirme. Este, este término de la persona de buscar algo que las confirme se llama un sesgo de confirmación. Entonces, como la persona lo cree verídico, la persona lo cree fehaciente, todo el tiempo está como buscando como hechos, circunstancias o cosas que le han dicho los demás para verlas como ciertas. Y esas creencias nucleares, bueno, en general las creencias tienen mucha carga emocional, son cargadas emocionalmente y suelen estar basadas en muchos trastornos a nivel emocional. Entonces, un ejemplo de una creencia central, una creencia nuclear es, por ejemplo, personas o pacientes que te pueden decir soy un inútil, no soy digno de amor, como la paciente Ana que vimos ahora, o Erika, por ejemplo, que nos mencionaba ya no valgo nada en mi trabajo, o el mundo es un lugar hostil, o el mundo es un lugar peligroso, o no puedo confiar en nadie. Y esas creencias centrales suelen organizar y suelen dar origen a todo un sistema de pensamiento mucho más superficial que sostiene la lógica, es decir, las creencias periféricas. Ahí entran las creencias periféricas, que esas creencias son actitudes, son reglas o también pueden ser supuestos que se derivan, bueno, y de hecho, pues las creencias periféricas son mucho menos profundas, son más superficiales que esas creencias centrales y eh, son específicas de esas creencias nucleares. Entonces son condicionales y que esas creencias más periféricas operan como un mecanismo de defensa, un mecanismo de estrategia para evitar que esas creencias centrales se activen o que se hagan muy evidentes. Entonces, unas características es que tienen una estructura condicional. Por ejemplo, sí, entonces debo para un ejemplo. Si no soy perfecto, entonces los demás me van a rechazar. O debo ser perfecto para que los demás no me rechacen. Por eso miren que tiene una estructura condicional. Son supuestos, son presunciones, son supuestos, influyen en la forma en cómo nosotros vemos la situación, cómo nos sentimos y cómo actuamos. Como les digo, se desglosan de esas creencias centrales. Entonces son mucho más flexibles,
esas creencias periféricas son más sensibles, eh, son más conscientes que esas creencias nucleares para el paciente y pueden ser adaptativas o desadaptativas dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Se expresan como mandatos internos, se expresan como reglas personales, como supuestos. Un ejemplo es el que les acabé de dar. Si no soy perfecto, entonces los demás me van a rechazar. Es un condicional. O debo complacer a todos para poder ser aceptado. Otra podría ser, si yo muestro como persona mis emociones, entonces los demás se pueden aprovechar de mí. Estas creencias son más accesibles en terapia porque son más conscientes. El paciente, de hecho, las menciona en consultas y, por ejemplo, analizamos nuevamente los casos de las pacientes que teníamos ahora. Podemos ver un claro efecto, un claro ejemplo de cómo esas creencias nucleares, de cómo esas creencias periféricas juegan un papel preponderante en Erika, que fue la paciente primera, en Mariana, que fue la otra, que tiene 30 años, que la idea es que hagan también ese ejercicio clínico, y en la otra, pues, Ana López. Allí podemos tener un efecto, pues una claridad de cómo se hace la sintomatología del paciente a través de las creencias, cómo actúa la creencia para generar de pronto ciertos comportamientos. Y que de hecho, pues, además de facilitar el acceso a esas creencias más profundas, son más fáciles de detectar. ¿Cómo se van a relacionar esas periféricas y las centrales? Van a imaginar que la creencia nuclear, y siempre lo explico así porque creo que es muy fácil de comprender a través de las analogías, van a imaginar que las creencias nucleares son la raíz de un árbol. De esa raíz del árbol, ustedes saben pues que el árbol tiene raíz, tallo y tiene ramas. De esa raíz surgen el tallo y surgen las ramas. Las ramas son las más visibles, que serían las creencias periféricas, y la raíz, la creencia nuclear. Por ejemplo, una raíz sería una creencia nuclear, soy defectuoso. ¿Cuáles serían las ramas? Las creencias periféricas. Debo ocultar mis errores. Si me conocen realmente, van a saber que soy un fracaso, o si me conocen realmente, me van a rechazar. Tengo que ser el mejor para poder que me acepten. Entonces, esas creencias periféricas moldean esos patrones de pensamiento automático y las conductas de la persona. Entonces, obviamente así se perpetúa más el malestar emocional y llevan al paciente pues, a una conducta que es disfuncional. Entonces, por ejemplo, en terapia, ¿qué podemos ver? En el contexto de terapia cognitivo-conductual, la idea es identificar, trabajar sobre esas creencias, eso es más que crucial para técnicas como el diálogo socrático, la reestructuración cognitiva, que es una técnica que vimos en Albert Ellis, experimentos pues conductuales, porque como les mencioné, nosotros acá en segunda generación no desvinculamos nunca lo que es la parte conductual de la parte cognitiva, y técnicas de exposición, que son técnicas muy de corte conductual. Entonces, la idea es cuestionar, la idea es darle validez a, a esas creencias periféricas primero. ¿Para qué? Para luego acceder, luego desafiar esas creencias nucleares y pues al fin y al cabo promover en el paciente conductas mucho más adaptativas, pensamientos mucho más adaptativos. Bueno, por acá veo una pregunta. Yo creo que me estás preguntando por las distorsiones cognitivas, ¿cierto? Cuando las estaba explicando. Dice, cuando aparecen estos tipos de pensamiento, vamos, distorsiones cognitivas, que creo que ahí es como a lo que apunta tu pregunta, ¿qué tipo de trastornos por lo general son? No siempre las distorsiones cognitivas llevan a un trastorno psicológico, pero pues volviendo a retomar, recuerde que esas distorsiones cognitivas son patrones de pensamiento que son irracionales, que son creencias erróneas, que empiezan a distorsionar la realidad en la que vive el paciente. Pues no quiero que piensen como que distorsionar es como ya pensar que, no sé, el paciente está alucinando, o no.
eso no, no hasta allá. Entonces, esas distorsiones cognitivas, recuerden que están presentes, sí, en varios trastornos psicológicos, pero no son trastornos en sí mismas. Es decir, no es que yo tengo, no sé, un pensamiento dicotómico y ya tengo un diagnóstico, no. No son trastornos en sí mismas. Se pueden ver más aún en pacientes con algunos diagnósticos. Son sinónimos o son, digamos, mecanismos subyacentes a distintos cuadros clínicos. Entonces, por ejemplo, esos trastornos depresivos, pues que ahí vemos la triada cognitiva de Beck. Entonces, una distorsión muy común, muy común en pacientes depresivos es la generalización excesiva. Todo me sale mal, nada, nada bien, en todas las partes me van a rechazar, todos son malos. Otro es el pensamiento dicotómico, es el todo o nada. Si lo hago, si lo hago perfecto, entonces soy un fracasado. Una descalificación de lo positivo, que sería esa magnificación y minimización. ¿Y cómo van a influir? Obviamente, esas distorsiones cognitivas van ¿a qué? A reforzar la autocrítica, a reforzar también esa creencia irracional del paciente de no valgo nada, es que yo no soy suficiente, una baja autoestima y una parte de desesperanza, que es como lo que marca la pauta en la depresión. Eso en depresión, en ansiedad, ¿qué distorsiones comunes podemos nosotros encontrar? La catastrofización, entonces algo terrible me va a pasar. Recuerden que en la ansiedad de rumiar, o en el pasado o en el futuro, como no hice tal cosa, le debí haber hecho porque no tomé este camino en vez de este, o en el futuro, como tengo mañana que hacer tal, pero entonces luego tal, es decir, es rumiación. Una sobregeneralización también lo podemos ver en trastornos de ansiedad, una lectura de la mente. Entonces, seguro piensan mal de mí. De hecho, en la ansiedad social hay mucho este tipo de distorsión cognitiva, esa lectura de la mente. Los demás, si salgo, por ejemplo, no sé, a exponer algo en clase, un ejemplo cualquiera, eh, de más que mis compañeros de clase se van a burlar de mí, se van a reír de mí. Y no, realmente pues es una lectura de la mente porque no sabe si va el cierto o no. Entonces, ¿cómo influye? Pues obviamente en ese trastorno de ansiedad alimentan el miedo, refuerzan si hay una fobia específica, por ejemplo, el paciente todo el tiempo va a tener una preocupación excesiva y una conducta de evitación. Pero no solamente tenemos esto, por ejemplo, en la ansiedad y la depresión, vemos en trastornos de la conducta alimentaria, en la TCA, la famosa TCA, donde van a influir, por ejemplo, en esas distorsiones de la autoimagen. ¿Cómo entonces el paciente o la paciente? Porque pues también hay que hablar de que esos trastornos de la conducta alimentaria no solo se dan en mujeres como usualmente se cree, no, de hecho muchos hombres tienen TCA y refuerzan esas conductas compensatorias que son dañinas. Una distorsión común en un trastorno de TCA sería un pensamiento dicotómico sobre el cuerpo y sobre pues, la alimentación, la ingesta de comida. Si como esto, voy a engordar. Y sería horrible. Si como esto, voy a engordar. Si me como esta hamburguesa, me voy a engordar. Voy a subir 6, 10 o 16 kilos. Un ejemplo, pues muy exagerado. Y voy a ser horrible y así nadie me va a querer. Entonces hay una magnificación de esos, pues de esa parte de las distorsiones que son comunes y una magnificación de los defectos percibidos. Es decir, minimizan sus cosas positivas, magnifican lo negativo. De hecho, en el trastorno obsesivo compulsivo, en el trastorno límite de la personalidad, pues, o el borderline, como se conoce, pues es un trastorno de la de regulación emocional. En el TDAH, de hecho, también vemos esa parte de distorsiones cognitivas. En general, vemos en muchos diagnósticos distorsión. Hay que analizar uno por uno, pero en todos hay. Pero recuerden que lo que quiero hacer hincapié es que no como tal esas distorsiones cognitivas son un trastorno en sí mismas, sino síntomas o esos mecanismos que subyacen en algunos diagnósticos, porque hay personas sin un cuadro clínico como tal.
pues tampoco todo hay que patologizarlo. Hay personas que llegan a consulta por un hecho específico, tienen distorsiones cognitivas, son funcionales, pero al fin y al cabo con distorsiones cognitivas, digamos que también hay que hablar de que pues nadie tiene el pensamiento completamente sano, entre comillas. También creo yo que acá la psicología social y todo lo que ha influido en la psicología social, también en el ámbito cognitivo, nos ha mostrado que la sociedad también nos ha hecho forjar ciertas distorsiones. Vamos entonces a dejar hasta acá. Recuerden que las clases quedan grabadas y mañana continuaremos con la resolución de algunas preguntas que ustedes tengan y con otro tema. Espero que descansen bastante y que puedan también repasar. Sí, sí, Shirley, están allí en el material de estudio. Espero que estén muy bien.